nombre es Juliana Zapata y hoy vamos a hablar de los fondos de inversión colectiva. Empecemos con qué es un fondo de inversión colectiva. Bueno, el principal beneficio de los fondos de inversión colectiva está en que permiten tener acceso a los mercados de capital, tanto pues a las grandes como a los pequeños inversionistas. Estos últimos que acabamos de mencionar, pues muchas veces no pueden acceder pues a diversos productos de inversión específicos porque pues sus montos de inversión no alcanzan el mínimo exigido. Por medio entonces de los fondos de inversión colectiva, estos pequeños inversionistas tienen acceso a todos los mercados gracias a la unión de su capital con la que muchos otros, conformando pues unas grandes cantidades de dinero que se invierten y administran profesionalmente para obtener una rentabilidad de acuerdo al perfil de riesgo de fondo que se adapte pues a sus necesidades. Este puede ser moderado, también puede ser muy poco arriesgado y muy arriesgado. El inversionista de un fondo de inversión colectivo adquiere un número de unidades de participación pues de acuerdo al capital a invertir. Y pues la unidad de participación se valora diariamente pues de acuerdo a la evolución del fondo, según las condiciones del mercado y la administración del mismo, como se verá pues más adelante que lo vamos a explicar más detalladamente. ¿De qué más podemos hablar? ¿Cuáles son las sociedades autorizadas para manejar el fondo de inversión colectiva? Esas son las sociedades comisionistas de bolsa, también las sociedades fiduciarias, las sociedades administrativas de inversión. Estas son las tres sociedades que están autorizadas para manejar un fondo de inversión colectiva. En esta parte vamos a hablar de qué es la custodia de los fondos de inversión colectiva. Bueno, en la normatividad colombiana anteriormente no se consideraba de manera específica la actividad de custodia de valores para los fondos de inversión colectiva. Pues esta tiene como finalidad pues de garantizar una adecuada protección a los inversionistas, dando pues a su vez una mayor transparencia y generando una eficiencia en el mercado. Esta actividad de custodia se refiere pues al cuidado y a la custodia de los valores y recursos en dinero para el cumplimiento de operaciones sobre dichos valores. Esta actividad pues la ejerce una entidad llamada custodio, la cual deberá realizar un contrato de custodia con la entidad custodiada. Suena un poco trabalenguas, pero espero hayan entendido. Bueno, ¿cuáles son esos servicios obligatorios que el ente custodio deberá ofrecer en el mercado? Bueno, primero tenemos el salvaguardar los valores. Segundo lugar, tenemos la compensación y la liquidación de las operaciones. En tercer lugar, tenemos la administración de derechos patrimoniales. Y por último tenemos la verificación del cumplimiento de las normas del reglamento, también los límites, las restricciones y las prohibiciones legales aplicadas a las operaciones del fondo que se refieren pues a los valores custodiados. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar de los tipos de fondo de inversión colectiva. Los fondos de inversión colectiva se dividen de acuerdo pues a la manera en que se estructuran las obligaciones de redimir la participación de los inversionistas. De esta manera existen fondos de tipo abierto y de tipo cerrado. Vamos a empezar con el fondo de inversión colectiva abierto. Bueno, en este tipo de fondos de inversión, la sociedad administradora se encuentra obligada a redimir las participaciones de los inversionistas en cualquier momento, obviamente dentro de la vigencia del fondo. El reglamento del fondo puede incluir pactos de permanencia mínima para la redención de participaciones de los inversionistas. En dicho caso, el reglamento debe incluir el cobro de penalidad por redención anticipada. Dichos cobros son ingresos para el mismo fondo de inversión colectiva. Pasamos a hablar sobre los fondos de inversión colectiva cerrados. Este tipo de fondos tienen una vigencia de inversión determinada. Solo tras dicho plazo, la sociedad administradora del fondo está en la obligación de hacer la redención de participaciones de los inversionistas, no antes. Según el caso, un fondo cerrado puede establecer en su reglamento ciertos plazos para realizar la redención de las participaciones de esos inversionistas. El plazo mínimo de redención de participaciones
participaciones de este tipo no podrá ser menor de 30 días comunes. ¿Qué son familias de fondos y sus tipos? Bueno, las sociedades administradoras de fondos de inversión colectivo pueden crear familias de inversión colectiva con el fin de agrupar en ellas más de un fondo. Solo podrán crearse familias de fondos que cumplan con las siguientes condiciones. Bueno, en primer lugar tenemos fondos de bonos y acciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en su totalidad debe estar invertida en bonos y o acciones, bien sea inscritos en el RNVE y o inscritos en sistemas de cotización de valores del extranjero, con excepción de operaciones de naturaleza apalancada. En segundo lugar, tenemos los fondos bursátiles. Estos se tratan de aquellos fondos que buscan replicar o seguir índices bursátiles reconocidos por la SFC, que significa Sociedad de Fondos Colectivos, siempre y cuando no haya operaciones de naturaleza apalancada. Y por último, acá tenemos los fondos de inversión colectiva inmobiliarios. En pues las familias de fondos pueden ser de este tipo siempre y cuando la SFC determine la destinación de los inmuebles y los proyectos inmobiliarios para la familia. Nos preguntamos cuál es esa política de inversión del fondo o también pues de la familia de fondos. Bueno, la política de inversión se define tanto para un fondo de inversión colectiva individual como para una familia. Dicha política debe estar consignada en el reglamento del mismo de manera tal que sea comprensible para el inversionista y para el público en general. Una política de inversión debe contener al menos los siguientes puntos. Tenemos los planes de inversión del fondo, donde se incluye el objetivo del fondo, la relación de los activos que se consideren aceptables para invertir, también el perfil de riesgo del fondo junto con su diversificación, su administración del riesgo y sus requerimientos de liquidez. También pues este incluirá los límites máximos y mínimos por tipo de activo y por emisor, los niveles de inversión directa e indirecta y el plazo promedio ponderado de las inversiones. Todo esto debe estar en el plan de inversión del fondo. También tenemos los parámetros para el manejo de operaciones del mercado monetario. Tenemos por aquí las políticas de la relación con los depósitos en cuentas de corrientes o también de ahorros. Por este lado tenemos los perfiles de riesgo del fondo, la política de gestión de riesgos y por último tenemos otros aspectos pues, que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia. En esta parte vamos a hablar de cuáles son esos mecanismos de revelación de información. Bueno, la administradora de fondos de inversión debe mantener a sus inversionistas informados sobre todos los aspectos del fondo de una manera veraz, imparcial, oportuna, entre otras cosas muy exactas y en un lenguaje sencillo y entendible para el público en general. Para la revelación de esta información deben utilizar por lo menos los siguientes mecanismos. En primer lugar tenemos el reglamento macro de la familia de fondos. Este que nos dice que es un documento donde se establecen de manera clara todas las características y las condiciones de los fondos que componen una familia de fondos determinada. Este documento puede contener o debe contener el plan estratégico y de negocios de la familia de fondos. En este lugar tenemos el reglamento de fondos de inversión colectiva. ¿Qué es esto? Cada fondo de inversión debe poseer un reglamento de manera independiente a la familia a la que pertenezca. En dado caso, este reglamento debe contener, entre otras cosas, lo siguiente: aspectos generales, políticas de inversión de fondo, procedimiento de constitución y rendición de participaciones, la relación de gastos, también la facultad de derechos y obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectivo. Por otro lado, también tiene la identificación del custodio y sus funciones, el mecanismo de seguimiento y control, y por último tenemos los causales y los procedimientos para la liquidación del fondo. En este tercer lugarcito tenemos el prospecto.
¿Y qué es prospecto? Bueno, este es un documento usado por la comercialización del fondo de parte pues de la sociedad administradora del mismo. Este documento pues resume la mayoría de información del reglamento, incluyendo de manera adicional información económica y operativa del fondo. Bueno, por este otro lado tenemos la ficha técnica. ¿Qué es esto? Este es un documento informativo de tipo estandarizado que contiene la información básica de cada fondo de inversión. La Superintendencia Financiera de Colombia es quien define la periodicidad, forma y contenido estándar de la ficha técnica de los fondos de inversión colectiva. En el quinto lugar tenemos el extracto de cuenta. ¿Qué es esto? La sociedad administradora del fondo de inversión colectiva deberá hacer llegar a cada uno de los inversionistas un extracto donde se informe sobre los movimientos de su cuenta en el fondo de inversión. Este extracto será remitido al inversionista por los medios previstos en el reglamento del fondo. Y por último, por acá tenemos el informe de rendición de cuentas. Bueno, dice que pues las administradoras de fondos deben realizar un informe profundo y muy detallado de la gestión del fondo de inversión colectiva, el cual incluye pues un balance general y el estado de resultados del fondo. Este informe de rendición de cuentas deberá hacerse por lo menos cada 6 meses como corte, pues como los días 30 de junio y 31 de diciembre. Y la Superintendencia pues, Financiera de Colombia es quien define la forma y el contenido mínimo de este informe. En esta parte vamos a hablar sobre las participaciones, algunas de sus características y sus políticas. En el patrimonio mínimo de un fondo de inversión colectiva no podrá ser inferior al equivalente de 2.600 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dicho monto debe quedar consignado en el reglamento del fondo. Una vez entra en operación el fondo, la sociedad administradora tiene un plazo de 6 meses para reunir el monto mínimo exigido. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá prorrogar dicho plazo por 6 meses, más pues solo una vez con previa solicitud justificada por la sociedad administradora de los fondos de inversión colectiva. Si transcurrido este último plazo la sociedad administradora no reúne el monto mínimo de participaciones, se perderá pues, la autorización del fondo de inversión y la administradora deberá proceder a liquidarlo. Los fondos de inversión colectiva poseen límites a la participación por inversionistas aplicables una vez se cumplen sus primeros 6 meses de operación. Así, en un fondo de inversión colectiva abierto y durante su vigencia, recuerden, abierto, un solo inversionista no puede mantener directa o indirectamente una participación que exceda el 10% del valor del patrimonio del fondo. Y ya en el caso del fondo de inversión colectiva que es cerrado, un solo inversionista no podrá mantener directa o indirectamente una participación que exceda el 60% del valor del patrimonio del fondo. Pasamos a hablar sobre la valoración del fondo. Bueno, la valoración de las inversiones de los fondos de inversión tiene como objetivo fundamental el cálculo, también el registro contable y la revelación al mercado del precio justo de intercambio, al cual podría ser pues obviamente negociado en una fecha determinada a un valor unitario del fondo. Para la determinación del valor de las participaciones y del fondo de inversión como tal, la superintendencia establece pues unas metodologías, así como la periodicidad y los mecanismos de reporte de dicha información. Ya por último, vamos a hablar sobre la remuneración a la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva. Bueno, en el reglamento del Fondo de Inversión Colectiva se determina la metodología y también los parámetros para la remuneración de la sociedad administradora del fondo. Esta remuneración es debida pues obviamente a la gestión de la administración del fondo. Cualquier metodología fijada debe establecerse de manera previa a la constitución del fondo y debe permanecer fija durante la vigencia del mismo. Dentro de la metodología posible puede encontrarse de los beneficios de la sociedad administradora sean calculados como un porcentaje de los rendimientos del portafolio del fondo. Y eso sería todo por el video. Muchísimas gracias, espero hayan entendido muy bien.